Muy buenos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo en el que voy a hablaros del Apple Event. Voy a daros mi opinión más sincera, como siempre hago, sobre este evento ya una vez hemos podido reposar toda la información y hemos podido ir descubriendo también algunos detalles que pasaron desapercibidos en el mismo. Un evento en el que yo creo que todos estamos de acuerdo, esperábamos un poco más, al menos que fuese más largo porque apenas duró 30 minutos y obviamente pues esto me hace pensar que bueno, se lo podrían haber ventilado en un vídeo de YouTube como hicieron por ejemplo en el mes de enero cuando presentaron los MacBook Pro y Mac Mini con el chip M2 Pro y M2 Max. Fue un vídeo de 20 minutos, además con un formato idéntico, así a modo de presentación, y listo. En cualquier caso, pues bueno, no me quejo tampoco porque han decidido hacerlo así, lo cual tampoco está mal, y nos han dado un hype durante el fin de semana y durante el lunes que no habríamos tenido en el caso de que hubiesen decidido hacer estos anuncios por nota de prensa y con un simple vídeo en YouTube. Como decía antes, en este vídeo quiero remarcar 5 cosas que honestamente no me gustaron y que en algunos casos incluso pues me decepcionaron de los anuncios que hizo Apple en el evento. Y ojo, no es un vídeo que hago por criticar a Apple gratuitamente, para nada, lo hago desde un punto de vista objetivo, resaltando varios aspectos en los que yo creo que muchos vamos a estar de acuerdo. Y obviamente quiero empezar por algo que es bastante evidente. No hay ninguna novedad ni en el diseño ni en las especificaciones técnicas, tanto en la línea iMac como en la línea MacBook Pro que se acaban de presentar, salvo por un color, el negro espacial y la incorporación del nuevo chip. No hay más novedades. Por tanto, esto es algo que me ha decepcionado, más que nada porque estamos ante el mismo producto de hace 9 meses, en el caso del MacBook Pro. En el iMac, después de tanta espera, pues oye, no hubiera estado mal alguna alternativa de color o alguna modificación en su diseño. Claro, la gente puede pensar, vale, Fer, ¿y entonces qué le incorporas al MacBook para que se vea diferente con respecto a los anteriores? Bueno, pues, oye, ¿por qué no una isla dinámica en el MacBook? No hubiera estado mal después de que Apple ya vaya diciendo adiós al notch desde los últimos lanzamientos. Por ejemplo, los iPhone 15 ya no tienen notch y todos han dado el paso a la isla dinámica. Hay algunos conceptos por internet donde oye, pues los usuarios han pensado ideas que se ven bastante interesantes y que a mí desde luego no me importaría tener en un futuro MacBook. Esa es la primera decepción, que era bastante evidente. La segunda tiene que ver con los accesorios del iMac. Una cosa que no entiendo es por qué razón Apple no ha aprovechado la renovación de este para lanzar el teclado, el ratón y el trackpad con USB-C. Ahora mismo estos accesorios se siguen comercializando con conexión Lightning. Eso quiere decir que sí o sí el próximo año van a tener que renovarlos porque la normativa europea entra en vigor el 28 de diciembre de 2024, por tanto el año que viene previsiblemente van a renovar estos accesorios y por tanto aquel que se compre hoy un iMac, si en el futuro quiere cargar estos accesorios por USB-C, se los va a tener que comprar aparte. Vamos a suponer que lancen los nuevos accesorios ya actualizados el próximo año y que mantengan los precios. Pues bien, el coste del ratón sería de 85 euros, el del teclado de 109 y el del trackpad de 135, precio que habría que sumarle al iMac que ya en su versión básica con 256 GB parte de 1.619 euros. La única explicación razonable que veo a esto es que estén planteando una renovación completa de estos equipos con un nuevo diseño o con un nuevo método de carga, véase carga inalámbrica. En cualquier caso, 2024 va a ser un año que vamos a tener una gran renovación de accesorios porque se le van a acumular a Apple todos los que tienen que dar paso al USB-C, todos los de los ordenadores, los auriculares, en fin, que tienen tarea. Continuamos y vamos ahora ya con el tercer punto que a mí particularmente pues me ha dejado bastante frío y son las especificaciones de los modelos básicos. Por ejemplo, el iMac con el M3 básico parte de 1.619 euros, como os acabo de comentar, con 256 GB de almacenamiento. ¿Qué queréis que os diga? En un ordenador, hoy en día, esta capacidad es un chiste. Si quieres al menos 512 GB, que sería el siguiente paso, y que tampoco aconsejaría, te tienes que ir a 2.079 euros. Es decir, el precio se eleva bastante. Mirad que yo, por ejemplo, tengo el MacBook Pro con M1 Pro y es un equipo con 512 GB de almacenamiento, los cuales ya, de verdad, se me quedan cortos. Y fijaos que yo no tengo muchísimas aplicaciones en mi ordenador, ni tampoco juegos, porque si no ya apaga y vámonos. Y en este momento, sin apenas grandes aplicaciones, estoy consumiendo ya 230 GB. Así que imaginad si mi portátil fuera de 256.
E insisto, si te compras un iMac y le quieres instalar un juego, aunque no sea muy exigente, ya un juego en condiciones te puede ocupar cerca de 100 gigas o superarlos. Así que los 256 gigas, obviarlos por completo. Y si es un ordenador que planteas renovar dentro de mucho tiempo, 512 tampoco te lo aconsejaría. Así que por eso digo que me han decepcionado las capacidades de almacenamiento básicas, sobre todo en el tema del iMac. Pero ojo, porque el MacBook Pro también tiene lo suyo. El modelo de 14 pulgadas con M3 parte de 2.029 euros con 8 GB de memoria unificada. Oye, ¿qué menos que 16 GB en un equipo de estas prestaciones y por ese precio? Si quieres 16 GB, al momento de realizar la compra debes sumarle en el configurador 230 euros. Lo cual, ojo, es dinero, ¿eh? Es dinero, te compras unos cuantos accesorios con esa pasta. Además, teniendo en cuenta que este portátil no es para el público general, sino que entraría dentro de una categoría profesional, ya digo, lo mínimo exigible serían 16 GB. Y ojo, esto no lo digo yo, se llama MacBook Pro, ¿no? Tiene el apellido de Pro, tiene un precio que supera los 2.000 euros, por tanto entiendo que no es un ordenador que se va a comprar una persona que solo lo va a utilizar para ver películas, series, responder correos, etcétera. Sí, habrá un público que lo quiera así, pero la gran mayoría de personas seguramente quieran sacarle un poquito más de rendimiento, porque si no se irían a una versión alternativa como puede ser el MacBook Air, que tiene un precio bastante inferior. Es más, la propia Apple en su configurador tiene un apartado en el que dice que la memoria de 8 GB precisamente puede convenir para un usuario quizás más casual, y que en este caso la de 16 GB sí que está pesada para tareas más exigentes que pueden ser más de un nicho profesional. Y ahora yo os pregunto, para el uso que Apple describe que recomendarían los 8 GB de memoria, ¿realmente compraríais un MacBook Pro de 2.029 euros? O por ejemplo os iríais a un MacBook Air que con el mismo almacenamiento, 512, tiene un precio de 400 euros menos. Es verdad, es un chip anterior, pero bueno, al fin y al cabo, para lo que lo vas a usar, te iría igual el M2 que el M3. Y ojo, no digo por ejemplo, el MacBook Air de 256 GB que vale 800 euros menos, porque como decía, 256 GB no se lo aconsejo a nadie. Así que decidme, ¿qué compraríais? Además que Apple luego cada vez en sus eventos deja más claro que estos ordenadores los enfoca para un entorno más profesional. En el evento del otro día hicieron mención de sistemas de análisis para mapeo genético, exploración metalúrgica, sistemas de simulación galáctica y sistemas de grandes modelos de lenguaje para inteligencia artificial. Lógicamente, estos usos no son para el público más de andar por casa, por decirlo así. Obviamente es un nicho profesional y Apple lo sabe, y por eso hace estas menciones en sus eventos. Por tanto, sencillamente, yo creo que usan el modelo más básico como una justificación para poner el que realmente les interesa vender a un precio de partida mayor. Esto es como cuando negocias con una empresa. Si sabes que esa empresa te va a regatear, pues tú siempre pides un poquito más para que luego, cuando le digas, venga, va, te hago la rebaja, al final estás vendiendo tu producto al precio que realmente te interesa. Continuamos con esas cosas que me han chirriado de este evento. Por ejemplo, el MacBook Pro de 14 pulgadas con el M3 tiene un puerto USB-C menos. Además, a diferencia de los otros modelos, este tiene Thunderbolt 3 y no Thunderbolt 4, que aunque en términos de velocidad vendría a ser la misma, es decir, 40 gigabits por segundo, este limita el soporte con pantallas. En este caso, el MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 solo admite una pantalla externa, en este caso de hasta 6K a 60 Hz o de 4K a 120 Hz a través de HDMI. La verdad que no entiendo la razón de eliminar un puerto que puede ser muy práctico para mucha gente, sobre todo cuando se utiliza ya el diseño de un MacBook que ya tenía soporte para más conexiones. Y el quinto anuncio que me dejó un poco desconcertado está relacionado con los procesadores. Os decía al principio que Apple hizo una presentación a través de YouTube en enero para anunciar los MacBook Pro con M2 Pro, M2 Max, también el Mac Mini, y esto lo hizo en enero, como digo. En apenas 9 meses ha presentado 2 generaciones de chips para ordenadores. Presentaron en ese momento M2 Pro, M2 Max, y ahora estamos con los M3, M3 Pro y M3 Max. Todos de golpe, solo faltaría por presentar el M3 Ultra. Tengo mis sospechas de que este movimiento realmente responde a la presión de Qualcomm con sus Snapdragon, que empiezan a acercarse a Apple peligrosamente e incluso a superarla en algunos test de procesador. Eso sí, creo que, y en esto estamos de acuerdo muchos, todos esperábamos un salto mayor en esta generación, teniendo en cuenta que estos procesadores, los M3, están fabricados en un proceso de 3 nanómetros. La mejora de la CPU, para que os hagáis una idea, es de un 15% con respecto al M2. De ahí que en el evento la mayor parte de las tablas comparativas que hacían las mostraban comparándolo con el M1, no con el M2. Ahora bien, el otro apartado que en teoría tendría que mejorar con esta nueva arquitectura es
la autonomía, ¿no? Y ¿qué queréis que os diga? La mejora de batería ha sido menor de lo esperado. Si nos vamos al comparador de Apple en su página web y comparamos, por ejemplo, los modelos de 16 pulgadas M1 Pro, M2 Pro y M3 Pro, la autonomía sigue siendo la misma prácticamente. Es cierto que ahora te dan un poquito más de potencia, conservando más energía, pero a efectos prácticos no notaremos una mejora pese al cambio de arquitectura, lo cual, pues oye, me dejó bastante frío. Y mencionaba antes a Qualcomm porque presentaron recientemente el procesador Snapdragon X Elite, el cual supera al M2 Max, reduciendo su consumo un 30% si igualamos potencias. Ojito, porque esto con respecto al M2 Max, que ya era un buen bicho, imaginad con respecto al M2 o M2 Pro, y por supuesto el M3 Max posiblemente todavía esté un poquito por delante, pero no están ya tan lejos. Los primeros portátiles que equiparán este Snapdragon X Elite verán la luz a mediados de 2024, así que va a ser muy interesante las comparativas que se puedan hacer. Y eso en cuanto a ordenadores, porque también en cuanto a móviles, ojo, porque Qualcomm está haciendo muy buen trabajo. Precisamente también presentaron el Snapdragon de tercera generación, que este es, digamos, el procesador para móviles, y ojo porque las primeras pruebas demuestran que ya está incluso por delante del A17 Pro del iPhone 15 Pro. Concretamente, en la prueba Give and Saves obtuvo en el test multinúcleo 7.501 puntos, lo cual supera los 7.237 puntos conseguidos por el iPhone 15 Pro. Y ojo porque hay que destacar una cosa, el Snapdragon es un chip con una arquitectura de 4 nanómetros frente al de Apple, que ya utiliza una arquitectura de 3 nanómetros. Es decir, tecnológicamente el de Apple es más avanzado, pero el de Qualcomm ya está obteniendo mejores resultados. Así que mucho cuidado con las próximas versiones del Snapdragon porque podrían superar claramente a Apple. Y ya a modo de curiosidad también os cuento, este nuevo chip tiene un motor de inteligencia artificial que precisamente permitirá funciones como esta que anunció Samsung hace unos días y que casi con total seguridad veremos en los nuevos S24 Ultra. La han llamado Isocell Zoom Anyplace y permite seleccionar un sujeto en el vídeo y seguirlo automáticamente incluso si esta persona se está moviendo, lo cual ayuda a mantener al sujeto siempre encuadrado y reducir la sacudida de la cámara, dado que tú vas a tener, digamos, la mano fija sin moverte, tú no tienes que mover nada. Lo mejor de todo es que la tecnología del zoom permitiría mantener una resolución 4K incluso con un zoom de hasta 4 aumentos. Así que tiene muy buena pinta. Y poquito más, decidme en los comentarios si estáis más o menos de acuerdo con los puntos que he mencionado o si añadiréis alguno. Y antes de despedirme, por supuesto, os animo a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que es totalmente gratis, y también visitéis lamanzanamordida.com en el caso de que queráis ayudar al proyecto de La Manzana Mordida que siga siendo sostenible a largo plazo. Con vuestra suscripción vais a tener contenido extra como un podcast que publicamos cada semana en formato audio y vídeo. Tendréis acceso a cursos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram con el resto de suscriptores para hablar entre vosotros y con nosotros, y también podréis participar en los sorteos que realizamos cada mes. Precisamente estamos regalando un Apple Watch Ultra que daremos a uno de nuestros suscriptores en muy poquitos días. Por mi parte esto es todo, amigos, gracias por ver el vídeo y nos vemos con más aquí, porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!